a hablar de los gases, excepto lo que comenté al comienzo del video. Y ahora nos vamos a abocar de lleno a lo que son los compuestos orgánicos. Como ya vimos, los compuestos orgánicos son todos aquellos que tienen un esqueleto de carbono unido a átomos de hidrógeno. ¿Y por qué es tan importante el carbono? Básicamente porque el carbono es capaz de establecer cuatro enlaces, debido a que en su capa más externa se encuentran sus cuatro electrones, con los cuales puede entablar enlaces simples, enlaces dobles o incluso enlaces triples, y eso permite que tenga una gran o pueda formar una gran variedad de moléculas. Es como bastante flexible en el fondo, ¿ya? Y empecemos. Y solamente para que lo recuerden, el concepto de monómero, polímero y polimerización. Un monómero son unidades simples, y el ejemplo que siempre les pongo es como que son ladrillos aislados. Y la polimerización es cuando se van uniendo esos ladrillos o unidades simples para formar algo grande, algo más complejo, que vendría a recibir el nombre de polímero. Y ojo, si yo le digo cuántos monómeros hay a la izquierda, ahí ustedes cuentan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 16 monómeros. Y si yo les digo cuántos polímeros hay al otro lado, a la derecha, 1, ¿ya? Es importante saber que esos 16, una vez que se unen mediante el proceso de polimerización, ya no los podemos contar de forma separada, sino que forman una sola estructura, pero una al fin y al cabo, ¿ya? Y esto va a ser muy importante para comprender los procesos de síntesis de las biomoléculas orgánicas. Y recuerden que mono era uno y mero unidad, por lo tanto aquí va a ser una unidad, y polímero va a ser poli muchas, mero unidades, muchas unidades, pero que forma solamente una estructura. Y el primer grupo va a estar constituido por los carbohidratos, hidratos de carbono, azúcares, glúcidos, etcétera. Todos esos nombres tiene el primer grupo. Nosotros los vamos a denominar como carbohidratos, y sus átomos principales es el carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Por eso carbohidrato, carbono, y está hidratado, tiene OH, ¿ya? Y sus unidades básicas o sus monómeros en el fondo van a recibir, que es lo que yo voy a destacar en amarillo, van a recibir el nombre de monosacáridos, siendo el más relevante lo que está ahí entre paréntesis, la glucosa. Y cuando se unen dos monómeros, o pegamos o juntamos dos ladrillos, estos se van a unir mediante la formación de un enlace glucosídico. Lo vamos a ir viendo todo esto un poquito más en detalle, ¿ya? ¿Y cómo se clasifican? Fácil, en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Recuerden lo que hablamos de oligosacárido en clase. Si alguien no lo recuerda, me lo pregunta en la clase, ¿ya? Y funciones biológicas, a modo general, abarcando estas tres clasificaciones que vimos, es que entregan energía pero a corto plazo, tienen una función de reserva y una función estructural. La fuente o alimento donde se encuentran, aquí nosotros lo podemos ver. Hay animales, que son la leche y sus derivados, y origen vegetal, legumbres, cereales, harina, verduras y frutas. Y ejemplo, y aquí aparecen la glucosa, fructosa, maltosa, glucógeno, etcétera, etcétera, y que los vamos a ir viendo. Y nos vamos a ir a la clasificación directamente, y vamos a ver que monosacárido quiere decir que hay un azúcar o un monómero, disacárido dos azúcares, y polisacárido nosotros lo vamos a tomar como que hay más de 20 azúcares. Y olisacárido ahí lo coloco por si acaso, ¿ya? Y los monosacáridos se van a constituir un ladrillo, y van a ser más pequeños o más grandes dependiendo de la cantidad de carbono. Por ejemplo, si tienen 3 carbonos, va a ser una triosa. 3 carbonos. 1, 2, 3. Pentosa, 5 carbonos. Penta 5. Y si contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hexosa, 6 carbonos. Y si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Nosotros, para términos prácticos,
vamos a hablar solamente ahora en glúcidos de los monómeros que tienen, o monosacáridos, que tienen 6 carbonos. Es decir, esto solamente nos va a interesar por ahora, las hexosas. Y las hexosas más relevantes, un pequeño paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre los monosacáridos cuando están así y un monosacárido cuando está formando un anillo? En que cuando este azúcar entra en contacto con el agua o en solución, siempre va a tender a formar un anillo o una estructura más bien cíclica, ¿ya? Pero en estricto rigor es lo mismo, solamente que la estructura de la derecha es cuando está en agua o en solución, ¿ya? Ahí tienden a formar un anillo. Y los 3 monosacáridos que nos interesan es la galactosa, la glucosa y la fructosa. No me interesa que se aprendan la estructura y las fórmulas por ahora ni nada, solamente que sepan que dentro de los monosacáridos está la galactosa, la glucosa y la fructosa. Una sola unidad, un solo ladrillo, ¿ya? Y eso sería, no sería más complejo. Y ahora nos vamos a entrar a hablar acerca de los disacáridos. Y por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos una, y lo voy a destacar en rojo, aquí tenemos una glucosa, ¿verdad? Y aquí tenemos otra glucosa, es decir, tenemos 2 monosacáridos. Y aquí se va a formar un disacárido. ¿Y cómo se forma? Fácil, si ustedes se dan cuenta, en el carbono, yo voy a contar 1, 2, 3, 4, aquí hay un grupo OH. En cambio aquí en el carbono 1 de la glucosa que está a la izquierda hay otro OH. Entonces, ¿qué va a pasar? Un grupo hidroxilo OH se va a juntar con un hidrógeno H y van a formar el agua, una molécula de agua, H2O. Y va a quedar esa O que está ahí en negro, va a quedar, o va a mantener un enlace o una unión, que es lo que ustedes están viendo ahora en amarillo aquí. Este es el enlace glucosídico, que en este caso se le denomina O glucosídico porque aparece un oxígeno que se simboliza mediante la letra O produciendo ese enlace, pero de manera general, enlace glucosídico. Y aquí tenemos nuestro primer disacárido, que vendría siendo la maltosa. Y la maltosa es igual a una glucosa más una glucosa. Se suman, ¿ya? Uní un ladrillo de glucosa más otro ladrillo de glucosa y obtuve la maltosa. Otro caso lo tenemos abajito, en donde ahora tenemos una glucosa y otra molécula que no es glucosa, que viene a ser fructosa, ¿ya? Ambos son monosacáridos. Esta glucosa que está aquí es un monosacárido y esta fructosa es otro monosacárido. Y se va a formar un enlace glucosídico igual al anterior, se une un grupo OH junto con un grupo H y se forma una molécula de agua. Y se forma otro disacárido, porque en el fondo está formado por 2 azúcares, di, que se denomina sacarosa. Y la sacarosa es el azúcar común y corriente que ustedes le echan a su té, a la leche, qué sé yo, ¿ya? Por lo tanto, el segundo disacárido va a ser la sacarosa y va a estar formado por la unión de una glucosa más una fructosa. Y la fructosa era el azúcar de la fruta, ¿ya? Y ya hemos visto 2, maltosa, sacarosa, y nos falta ver la tercera, que también es muy popular, y sería la lactosa. Y la lactosa se forma mediante la unión de una glucosa, que es lo que tenemos aquí, más la unión de una galactosa. Y eso forma, y mediante el mismo proceso. Por ejemplo, y lo voy a hacer aquí en amarillo, tendría que ser que se junta este OH con este OH, SOH con un H, y se elimina la molécula de agua, y ya saben que va a quedar, por ejemplo, este oxígeno que yo voy a hacer en rojo, va a quedar en la estructura y va a formar este enlace que está aquí, que también va a ser un enlace glucosídico.
Y aquí estaríamos hablando entonces de la lactosa, que sería nuestro tercer disacárido. Ya vimos a la maltosa, a la sacarosa y ahora estamos viendo a la lactosa. Y ya saben que la lactosa va a ser igual a la unión de una glucosa más una galactosa. Por lo tanto ya vimos monosacárido y ya vimos disacárido. Y ahora vamos a ver a los polisacáridos. Y aquí en la primera imagen yo les coloqué una papa, ¿ya? Y si hacemos como un zoom poderoso dentro de la papa, vamos a ver estas estructuras que yo voy a destacar en amarillo, ¿sí? Acá, ¿verdad? Que van a ser gránulos o como pepitas, ¿ya? Para hacer un poco más corriente el lenguaje, de almidón. Y ese va a ser nuestro primer polisacárido, almidón, ¿ya? Que es lo que yo voy a destacar acá en rojo. Todo esto que está aquí hace referencia al almidón. Y el almidón es una gran cadena de glucosa que es exclusiva de las células o seres vegetales. Por eso una papa, ¿verdad? Y tiene como función ser una reserva de glucosa en vegetales y se guarda en, por ejemplo, aquí en las papas. Ya entonces cuando la planta necesita sacar energía y se le acabó el azúcar que tenía suelto, pasa a utilizar las glucosas que están bajo la forma de almidón. Ya es como una reserva, como un almacén. El segundo polisacárido que yo voy a destacar en azul va a ser toda esta imagen que está aquí. Y hace referencia, si ustedes se dan cuenta, también a las plantas porque aparece una hoja, y es la celulosa. Y la celulosa tiene principalmente una función estructural. Ya es como que si fuera como la protección externa o la armadura de las plantas. Y esa va a ser la función de la celulosa. Y como ustedes ven aquí, que también voy a destacar en azul, no es más que una serie de glucosas que se van uniendo hasta formar cadenas largas que se van a unir unas con otras y van a ir formando la celulosa. Al igual que el almidón que vieron arriba, que también eran una unión de azúcares que van formando una cadena. Si se dan cuenta, hasta el momento no me interesa tanto que se aprendan o memoricen la estructura, ni tampoco la química, simplemente que sepan que son unidades de glucosa. La única diferencia entre una y otra va a ser el tipo de enlace glucosídico, ¿ya? La dirección. Si se dan cuenta, en el almidón, yo lo voy a destacar en rojo, el oxígeno se encuentra orientado hacia abajo, ¿ya? En cambio aquí, que lo voy a destacar en azul, el oxígeno se encuentra uno orientado hacia arriba, otro orientado hacia abajo, otro orientado hacia arriba y así sucesivamente. Y eso va a determinar de manera más general que el polisacárido vaya teniendo distintas funciones, ¿ya? Y por lo tanto una estructura distinta, porque cada estructura responde a una determinada función. Por lo tanto, simplemente sepan el nombre del polisacárido y su función. Almidón, reserva energética en plantas. Celulosa, una función estructural también en plantas. Y sería, ya no se compliquen más. Y pasamos a ver a los otros polisacáridos, pero esta vez de origen animal. Y tenemos, que lo voy a hacer en amarillo, lo voy a destacar. Aquí tenemos un hígado de un animal, ser humano por ejemplo. Y esta imagen va a corresponder al glucógeno o glicógeno, como le dicen en algunos textos, ¿ya? Y simplemente saber que cumple la misma función que el almidón que vimos antes, pero esta vez en animales, es decir, es una reserva de glucosa, pero en animales, una reserva energética en animales, como quieran, ¿ya?
Y si nos faltara glucosa, se va sacando glucosa de esta larga cadena de glucógeno y se va eh, agregando a la sangre para mantener cierta concentración. Y si hay mucho azúcar en sangre, lo que se hace es tomar esa azúcar y se va, y lo voy a hacer en amarillo, se va agregando a esta cadena que está aquí y se va almacenando para así mantener un nivel relativamente normal dentro de ciertos márgenes. Y el último polisacárido, que lo voy a hacer en verde y que hace referencia a esta imagen, va a ser el, perdón, la quitina. Y la quitina en el fondo va a tener una función estructural, pero en insectos. Por ejemplo, en esta cucaracha la quitina es lo que va a formar parte de su estructura externa, lo brilloso, como su armadura, que en el fondo va a ser su exoesqueleto. Así como nosotros tenemos un esqueleto interno o endoesqueleto, los insectos no tienen, como la cucaracha que estamos viendo, no tienen huesos dentro, sino que tienen como una armadura o tejido más bien estructural que protege por fuera, y eso va a ser el exoesqueleto. Por lo tanto, la función de la quitina va a ser formar parte del exoesqueleto en insectos. ¿Ya? Y también ven la diferencia con el enlace glucosídico, que hoy va a ser un poco distinto, y eso va a ir determinando su función. ¿Ya? Por lo tanto, polisacáridos, tenemos a almidón, ya saben su función, celulosa, glucógeno y quitina. Y sería. Y eso fue todo lo referido a carbohidratos.